Entonces son dos fenómenos distintos. Uno, lo que lleva la norma, y otro, lo que lleva el uso público del idioma. La Unión Soviética, cuando se crea la Unión Soviética, y yo creo que gracias a los planteamientos de Lenin, y después de Stalin, ¿no? Que Stalin escribió sobre cuestiones lingüísticas y cuestión nacional, hay muchas repúblicas soviéticas que llega la primera vez en la historia, y gracias a esos postulados de la Unión Soviética, que vieron que los seus lingües pasaron a tener gramática, que pasaron a tener normas ortográficas escritas, publicadas, que eran lingües orales hasta ese momento, que no tenían, tan siquiera como en el caso del asturiano, ni documentos jurídicos ni literatura. Pero bien, tuvieron esas gramáticas y esas normas, pero en realidad en la Unión Soviética el idioma que podemos decir que estaba normalizado y era el ruso, ¿no? Aunque es verdad que en las distintas repúblicas soviéticas apoyaban los otros idiomas, pero el que era dominante y era el ruso. No pasó en todos ellos lo mismo. Hay distintos grados y habría que decir no es lo mismo Azerbaiyán que Estonia, ¿no? Por decir un caso, ¿no? Pero son procesos distintos que habría que ver, ¿no? O sea, la norma es indispensable, esa variedad estándar artificiosa, sí, porque vivimos en una comunidad humana, en un colectivo, y es como tener unos mínimos, ¿no? No solo de civismo y de educación, sino también a la de escribir, a la de poner prescrito. Ahora, para la normalización necesita otro proceso que tiene que ver, pero en realidad yo creo que va por otra vía, que es más complejo todavía. Sí, y más complejo, porque podemos decir que tenemos los deberes fechos. Para el caso asturiano, claro, otra cuestión y es la parte de asturiano que se fala fuera de la comunidad autónoma. Claro, eso ya hay otro debate, ¿no? Ya hay otro debate, porque ahí piensa que en Miranda del Douro están dentro de otro estado. Claro, sí. O sea, ahí estamos ya como abriendo debates que no hay que los quiera abrir, ¿no? Pero que decir que hay que tenerlos en cuenta. Claro, aquí estás moviéndote en el marco de la comunidad autónoma, que el ámbito del asturiano supera el de la comunidad autónoma, y entonces la Academia de Lengua Asturiana tiene potestad dentro de la comunidad autónoma, ¿no? Y entonces eso limita en determinado sentido la normalización del asturiano, no siendo que decidas decir olvídame de estos leoneses, de estos zamoranos y de estos mirandeses que también falan asturiano, ¿no? Claro, a nivel político, en un estado de autonomías, ese tipo de debate es muy difícil de plantear y de sacar, ¿no? Con la configuración actual, por lo menos, o por lo menos limita bastante esa posibilidad. Pero claro, la normalización lleva una cuestión de voluntad política, porque tú puedes ¿necesitas ser asturiano oficial? Hombre, la igualdad de derechos sí que es necesaria. Ahora, ¿cómo se desenvuelve esa oficialidad? Ahí al menos y donde hay otro debate. ¿Qué tipo de oficialidad? Porque tú puedes decidir, mira, no se puede discriminar a nadie por el uso del asturiano, va a poder tener interlocución con cualquier administración, vamos a garantizar que también si responden en asturiano, que eso no pasa ahora, pueden aceptarte el texto en asturiano pero no responderte en asturiano. Digamos que puede haber niveles, ¿no? Pero de esos mismos niveles puedes decir, bueno, ahora hay 1 hora a la semana de asturiano en la escuela, vamos a pasar a 2. O vamos a pasar, como un proyecto piloto que tiene la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias actual, un proyecto piloto de que se use en otras asignaturas el asturiano. 1 hora, yo qué sé, de conocimiento del medio, por decirlo, ¿no? En asturiano. Claro, pero también puede haber un nivel de oficialidad que sea más ambicioso y que diga, no, mira, eso queda medio camino. Yo por lo que apuesto y porque el asturiano sea idioma vehicular de todas las asignaturas. Claro, también hay que ver que, como en cualquier proceso, esas cuestiones son graduales, ¿no? El problema muchas veces es que para una normalización del asturiano que podemos ver, y es que a lo mejor gracias a esa ley de uso que comentaba antes, cuando hablaba de la historia del asturiano, está oficializándose la toponimia asturiana. La mayor parte de los concellos de Asturias tienen la toponimia asturiana oficializada, pero ¿qué falta? Sí, eso está en el BOPA. Tenemos en el BOPA, tenemos las consultas vecinales, el periodo de alegaciones, todo el proceso administrativo, pero después lo que falla es cómo la administración incumple la propia ley que llevó a pleno y que aprobó el pleno, ¿no?
pero eso no lle que pase nada más con l'asturiano, pasa con otras cosas. Ahora estamos hablando del asturiano. Hay ayuntamientos que es verdad que cambiaron la cartelería y muchas más cosas, pero hay otros que tienen la toponimia oficial y tú vas a ese concello y dices, pero si tienen una toponimia que no es legal. De hecho, puede darse la situación de que tú recibas un documento de un ayuntamiento usando un topónimo que ya no es legal. Y entonces dices, porque también hay una manera de plantear las cosas. ¿Qué puede pasar si un ciudadano decide, como ya pasó, recibe una notificación de una multa que llegue en tal pueblo, y entonces un ciudadano dice, recurro a esta multa por un defecto de forma, ya que este topónimo no existe, y gana, y entonces ahí, claro, para una normalización tiene que haber planificación, tiene que haber coherencia en esas actuaciones y tiene que haber práctica. Si no, la normalización es imposible. Tú puedes, además el de la toponimia hay un caso bien claro, ¿no? Tú puedes tener un estatuto de autonomía que no lo tenemos todavía de esa manera, que diga que el asturiano es oficial en xunto con el castellano. Podríamos tenerlo, pero eso no quiere decir que hubiera normalización efectiva del asturiano. Y a lo mejor un caso de comparación que puede conocer gente que pueda escuchar este programa es el de Irlanda. El gaélico irlandés y oficial en xunto con el inglés, pero ya que el gaélico irlandés está en regresión concreta. ¿Por qué? Porque sí, y es oficial en xunto con el inglés, está en la escuela, está en la enseñanza arreglada, hay medios de comunicación en gaélico irlandés, pero no hay una normalización favorable al gaélico irlandés. Desde el gobierno central de aquí de Asturias se apoyó, vamos a poner el caso de las dos legislaturas anteriores, ahora el PSOE y Foro antes que él, ¿apoyaron el asturiano o lo dejaron como un tema secundario? Bueno, yo creo que eso yo tengo que matizar bastante, porque claro, yo estoy segurísimo que para muchas personas lo que hicieron esos equipos de gobierno del Principado de Asturias en esos mandatos que indiques fue muchísimo más de lo que tocaba, ¿no? O más de lo que había que hacer por el asturiano. A lo mejor si entrugues a un miembro de un colectivo del movimiento de reivindicación lingüística, lo más fácil, y yo creo que lo esperable, es que te digan que hicieron muy poco. De una posición profesional de trabajo tendría un servicio de normalización lingüística, yo iba a tener que hablar sí o sí de recortes, de falta de medios, de precariedad. Claro, eso ya es muy matizable según quien responda, ¿no? O no es lo mismo que yo te responda desde la perspectiva del puesto de trabajo como de ciudadano. Desde el puesto de trabajo podría decir yo un apoyo tímido, feble, más que mejorable, hicieron cosas pero no les necesarias siempre en un mismo ámbito de actuación. Como ciudadano sería, o soy en realidad mucho más crítico, mucho más crítico, porque en realidad cuando tú tienes una ley de uso, te has de acuerdo o no con ella, o de manera parcial, en una ausencia de oficialidad jurídica, y esa ley de uso está por desarrollar, yo como ciudadano lo que critico es que esos representantes del pueblo que los votó no están haciendo el su trabajo. No estoy diciendo que no faen lo que yo quiero que faigan, y es que ellos están para gestionar, para un desarrollo correcto de las leyes, de la su aplicación, una supervisión de eso, y eso es una tarea que equipos de gobierno de color partidista distinto no hicieron, ¿no? No hicieron. Y yo también creo que tienen un problema estos equipos de gobierno, y enlazando con lo anterior de normalización, con el tema de la visibilización del asturiano. Es decir, yo creo que hay equipos de gobierno que lo que les gustaba más y eran actos cerrados, y este tipo de cosas, que no sacar el asturiano a la calle, ¿no? O sea, dices, pero claro, y un arma de filo doble, ¿no? Porque
tú dices, y es que no hacéis nada, no estáis sacándolo, no estáis elaborando, desenvolviendo determinadas políticas en ámbitos donde todavía no hicisteis nada, esto sigue siendo una inercia, lo mismo de siempre, etcétera. Pero la respuesta del equipo de gobierno va a decir, mira, nosotros en el presupuesto autonómico tenemos estos euros para el asturiano destinados, y entonces nosotros tenemos esto. No es que no faigamos nada, mira, tenemos esto, tenemos concursos literarios, tenemos el asturiano una escuela, tenemos un proyecto piloto, financiamos la Academia de la Lengua Asturiana, financiamos los servicios de normalización lingüística. Claro, ellos pueden decir eso y tienen razón. Ahora bien, el interés que puedan poner en cumplir claro, eso, ¿no? Pero claro, tú el interés y es que hay unos recortes y como si no pasara nada, entonces el interés tiene que ser como poco definido como relativo, y entonces también hay una cuestión que yo creo que para tener en cuenta, ¿no?, de las acciones del gobierno central. El gobierno central, no solo para el asturiano, yo qué sé, los planes de empleo de los ayuntamientos son cofinanciados o financiados enteramente por el gobierno del Principado. Bien, ellos pueden decir eso porque está ahí, está en el BOPA y es comprobable. Cualquier persona que viva en un concello donde hay un plan de empleo, que eso pasa, ¿no? Ahora bien, eso no quiere decir que si plan de empleo o esa acción por el asturiano sea la esperable a estas alturas, digamos, por decirlo también de manera coloquial, de la película, o que sea algo con lo que nos conformar, ¿no? Pero eso también claro, hablamos del gobierno, esos gobiernos están ahí porque alguien votó a determinados representantes, y hay que hacer también un poco de autocrítica, ¿no? Muchas veces falta la ciudadanía. Y no te digo de los que no los votaron, digo de los propios votantes. Es decir, nosotros votamos un programa electoral de reclamar lo que votar. Claro, eso, pero esto a un nivel muy primario, ¿no? Sí, claro. Y entonces, claro, el gobierno también apóyase en esa, yo creo, en esa inacción ciudadana, ¿no? En esa inacción ciudadana para, no te digo de ir más para allá, digote simplemente para cumplir lo que toca. Para cumplir lo que toca. Claro. O sea, tú tienes una ley desde el año 98 de la que están desarrollados 2 artículos. O sea, estamos en 2017. Si alguien me puede justificar a nivel político eso, creo que lo va a tener bastante complicado. Y esto fuera del partido que gobierne. Es decir, el partido que gobierne, sea el que sea, tiene unas obligaciones. Por esa función de gobierno. Es decir, llega a lo mejor, dices, no quiero ningún plan antiincendios. Amigo, no lo querrás o no te apetece, pero estás obligado. Y entonces estás obligado por el Estatuto de Autonomía, que dice que vas a garantizar la protección del asturiano y la enseñanza, y estás obligado por una ley de uso. Y entonces, en tanto exista eso, el gobierno tiene que cumplir con esas obligaciones. Y si no les quiere cumplir, pues que haga lo propio, ¿no? Pero también... Claro, la desaparición de un idioma y una cosa que pase de un día para otro, y un proceso largo que cuesta ver, pero claro, si esperes a que haya nada más 1000 personas que falen asturiano, pues la responsabilidad es colectiva, pero también hay responsabilidades que no son compartidas, que son unos porcentajes más altos que otros, ¿no? Quiere decir que tiene el poder y la capacidad de poder arbitrar mecanismos, de poder financiar esas actuaciones y no lo hizo, no tiene la misma responsabilidad que la señora que se levanta a las 6 de la mañana para ir a limpiar casas. O sea, eso sí que es injusto, ese tipo de cuestiones. Hay que hacer autocrítica, pero cuidado, la responsabilidad no es la misma, ¿no? ¿Se puede pensar en el asturiano como un arma del nacionalismo astur, o más bien como una reivindicación de la cultura propia? Porque, como ya te comenté, viendo el asturiano había grupos de, bueno, eran casi todos grupos a la izquierda y algunos con tintes anarquistas, que eran los primeros que reivindicaban el asturiano. Pero claro, igual yo lo entiendo así, pero creo que mucha gente puede llegar a pensar que esa concepción de asturiano como una arma nacionalista todavía no se quitó. Bueno, ahí hay que tener 2 cosas. Primero, los nacionalistas asturianos
si quieren, pues ellos van a usar o usarán en un futuro el asturiano como elemento central del su discurso. Oye, yo en eso no me meto. Quiero decir, que faigan los grupos políticos nacionalistas asturianos lo que quieran. Y es verdad que hay un historiador norteamericano que hizo la su tesis doctoral sobre el nacionalismo asturiano, Patrick Zimmerman, y Patrick Zimmerman definió al nacionalismo asturiano como un nacionalismo lingüístico. ¿Por qué? Porque prácticamente las cuestiones tocantes el asturiano enllenaven el su programa de actuación y de reivindicación, ¿no? Que es una cuestión, a ver, y explicable por la situación del asturiano. Si tienes interés por el asturiano, y es normal que hagas actividad a favor de ello, pero la descompensación en las políticas pues ya era descomunada, ¿no? Pero claro, con el tema del nacionalismo eso tiene eso aquel, porque claro, dices, preguntabas y comentabas lo que puede pensar la población, ¿no? Claro, ahí esto es una cuestión. Los nacionalismos tienen una tendencia, y aquí estoy generalizando, pero estoy hablando del Reino de España, a retroalimentarse. Y entonces, como el nacionalismo español también, a pesar de que tiene un Estado y podría dedicarse a otras cosas, pero es muy identitario, gustan y mucho los símbolos, y también hay un nacionalismo lingüístico muy fuerte, porque podría haber un nacionalista español como ya era Pi Margall, que apostaba por una república federal, donde el Pi Margall y los sus seguidores apostaban porque las lingües autóctones fueran oficiales en sus territorios. Y Pi Margall, nadie puede dudar de que, además de otras cosas, que era una persona españolista, sí, que defendía una forma de gobierno concreta. Muy bien, pero una persona que se consideraba española y que quería seguir siendo española, no era un nacionalista asturiano. Claro, tienes esa retroalimentación de dos nacionalismos que son la cara y cruz de una moneda. Aquí estoy siendo injusto con determinados nacionalistas, que es posible que no actúen de esa manera, tanto asturianos como españoles, pero claro, aquí hay una cuestión que viene fomentada por ese nacionalismo español, que es la proyección que se da de determinadas cuestiones políticas. Sí. Claro, y entonces tú dices, el asturiano es nada más defendido por nacionalistas asturianos. Hombre, eso me parece, además de faltar a la verdad, y una intencionalidad política muy clara de vincular la defensa del asturiano con un sector político concreto que además es minoritario, ¿no? Y entonces al final lo que acabáis proyectando es, si defiendes al asturiano tienes que tener estas ideas, que no tienes por qué, pero además va a ser minoritario, porque claro, los nacionalistas asturianos son minoritarios, ¿no? Y entonces ahí hay una idea de proyección también fomentada, y o sea, esto no es opinable, esto puede constatarse consultando la hemeroteca, los periódicos asturianos, como determinados periodistas y determinados políticos proyectaron esa idea. ¿Esa idea tiene parte de verdad? Sí, porque el nacionalismo asturiano y un nacionalismo lingüístico, igual que lo y el español. Muy bien. Ahora, ¿y es real? Hombre, nada más hay que ver la cantidad de padres y madres que manden a los sus fíos a estudiar asturiano, que la mayoría de esas familias no son nacionalistas asturianos. Una cuestión también constatable: grupos de música que toquen y canten en asturiano, y la mayoría de los seguidores no se identifiquen con el nacionalismo asturiano. Quiere decir, la defensa del asturiano no te convierte en nacionalista asturiano. Y además, una persona que tenga relación con ese mundo político puede presentar a cualquiera nacionalistas asturianos que se manden del castellano, ¿no? De la misma manera que yo conozco muchos nacionalistas españoles que son asturiano-falantes y que defienden la oficialidad del asturiano, porque son al menos otro tipo de nacionalistas españoles. Son de aquellos que dicen, si el asturiano y una lengua española, ¿por qué no va a ser oficial? Claro, es que, ya que el abanico político puede ser muy amplio, lo que pasa es que los estereotipos y la proyección de esos estereotipos se concentran en un grupo. Se concentran en un grupo y son muy difíciles de combatir, porque desde el exterior, ¿cómo combates, por decir, al periódico más lleno, más vendido de Asturias?
desde un blog en internet, quiero decir, la lucha ya es desigual, ya es desequilibrada, y entonces los estereotipos que van proyectándose a lo largo de las décadas, pues es normal que entren. Lo que pasa es que también yo ahí siempre falo del sentido común y un poco de que la gente pare en el sitio y pones a pensar, y ponte la gente que puede ir a un curso de asturiano en Corbera, y si yo está en Truba hacemosla a una de los meus alumnos, pues claro, va a decirte, pues sí, había un asturianista en el curso, había un asturianista, pero ya que también había 3 que sé que son del PSOE, hay una rapaza de Izquierda Unida, hay una señora que lleve de Podemos, hay 3 que nunca comenten nada de política, hay una mujer que la fía es guardia civil. Quiero decirte, al final, si tú pares a pensar un poco en la gente que conoces, sean nacionalistas asturianos o no, y la gente que defiende el asturiano que puedas conocer o que puedas leer o que puedas tropezar, vas a darte cuenta que ese estereotipo y es falso. Pero claro, a lo mejor este ejercicio mental que planteo aquí ahora, a lo mejor es difícil de ver. Y es difícil de ver. No, lo que es difícil a lo mejor es pensar, ponerse a pensar. Porque claro, que yo cargue con una etiqueta como bueno, yo aquí podría contar anécdotas, pero yo recuerdo que a veces tienes calificativos gratuitos que son bastante insultantes, como que te llamen Asturchave y dices, tú no me conoces de nada, a mí no me faltes, porque no porque la etiqueta te pueda prestar más o menos, pero ves ya que está dirigida con una intencionalidad insultante, peyorativa y tal. Y oye, si nos creemos lo del Estado de Derecho y lo de la libertad de expresión, que los nacionalistas asturianos faigan bandera de la lengua asturiana, ¿qué problema hay? El problema a lo mejor es de aquellos que pudiendo hacer lo mismo no lo faen. Quiero decirte que un grupo nacionalista asturiano faiga bandera del asturiano, cuestión de ellos. La cuestión, a mí lo que habría que pensar es cómo estos que tienen determinada responsabilidad histórica, porque tienen el poder y tienen la capacidad de desarrollar políticas, ¿por qué no hacen bandera de ello? Y es como si, porque exista el partido asturianista, el Partido Popular dice, meca, yo no puedo hacer nada a favor del asturiano porque como está el partido asturianista, igual me relacionan con él. Pero claro, eso llega al punto de que, bueno, si lo califico, voy a calificarlo en términos que a lo mejor no son muy prestosos, ¿no? Pero y un pensamiento bastante ridículo, como poco, ¿no? O sea, porque además la defensa del asturiano no es tampoco unívoca y homogénea. Hay gente que tiene motivaciones distintas para defender el asturiano, y entonces esa etiqueta llega un poco absurda casi, porque bueno, y es que al final hay una reducción del absurdo, ¿no? O sea, tú tienes un diputado nacionalista en la Junta General y al final pienses que todos los que están por el asturiano voten a ese paisano, pero yo creo que la gente no vota. Bueno, hay gente que vota como decía un conocido mío, yo soy del Madrid, voy a seguir siendo del Madrid toda la vida. Yo empecé votando al PSOE y voy a seguir votando al PSOE toda la vida. Quiero decir, hay personas que piensan de esa manera y da igual, digo el PSOE, como podría decir Izquierda Unida, como podría decir, yo qué sé, el Partido Comunista de los Pueblos de España, ¿no? Hay gente que actúa de esa manera y hay otra gente que no, que cuando va a votar piensa. Y hay gente que claro que vota pensando en el asturiano, pero hay gente que a lo mejor que está a favor del asturiano y a lo mejor lo único que piensa y dice, bueno, estos van a hacer de algo. Poco o mucho van a hacer de algo, pero van a hacer algo que a mí me interesa más. Claro, sí. Pero voten también teniendo en cuenta otra retafila de considerantes, ¿no? Y entonces eso a lo mejor, claro, cuando se llancen estos estereotipos, pues tienen esa también, busquen ese tipo de objetivo, ¿no? Nadie quiere que lo criminalicen. O sea, y a mí si lo piensas dices, y es que es muy duro que te puedan criminalizar o que te puedan etiquetar o cargar el muerto de otros simplemente por defender lo que crees que es justo. En este caso, pues la normalización del asturiano, no solo la recuperación, sino la soviabilidad para un futuro largo, no para dentro de 5 años, ¿no? Y entonces, digamos, en cuenta de la otra vía, claro, un nacionalista asturiano, ¿cómo no va a reivindicar la cultura asturiana? Donde los asturianos tienen presente eso y al mío lo que puede parecer impensable, ¿no? Pero también pienses y dices, una persona que fala asturiano y que se considera española, ¿por qué tiene que sufrir
digamos, el anatema contra una acción política determinada? ¿Por qué como ciudadano que tiene los derechos y las obligaciones, por qué parte de esos derechos tan menguados o no tan presentes, nada más porque hay una opción política que defiende el asturiano? Eso no me parece de recibo, la verdad. Hablabas antes sobre el futuro que podría tener la lengua. Hace unas semanas o el mes pasado, no recuerdo muy bien, en el periódico salió una noticia bastante impactante, que era que un colegio, no recuerdo muy bien, creo que por la zona de la Cuenca, iba a tener para el curso 2017-2018 un alumno matriculado en clase de asturiano. ¿Tú crees que se incentiva a los alumnos a estudiar la lengua, o más bien se propone casi como una asignatura puente para pasar un año y no suspender? Bueno, hay plantes determinados temas. La cuestión está de la enseñanza, que si, bueno, y era un titular bastante tendencioso. Eso también habría que... Sería, bueno, esto no voy a hacerme muchos amigos diciendo esto, pero bueno, a ver, yo creo que da cuando hay que decir uno lo que piensa y con lo que y hacer por ser coherente, ¿no? Pero me parece que en cuestiones de deontología periodística el aprobado en Asturias van a recibirlo muy pocos periodistas, ¿no? En un titular tendencioso, buscando también la ridiculización, buscando también la idea de marginalidad. Y entonces ahí lo que yo el titular enfocaría de otra manera. ¿Cómo es posible que la dirección de un centro llame a una familia para que se desapunte de la asignatura de asturiano? Eso primero, no creo que lo apruebe ninguna ley existente, o por lo menos no tengo conocimiento de ella, pero a mí me parece, vamos, muy agresivo, insultante y hasta una provocación que la dirección de un centro presione no solo a esa familia, y es que esa familia fue la que aguantó el invite, fue la que, igual de la clase de 20 o 25 personas, claro, que la presión fue a más personas. Lo que pasa es que la dirección del centro no contaba con que el alumno y la su familia fueran firmes en esas convicciones, convicciones que además están amparadas por la ley. Digamos, por la ley de uso, tú no necesitas una ratio mínima de alumnos y tienes la obligación de ofertar. Claro, y que a lo mejor una investigación periodística que se hiciera como se tiene que hacer, podría comentar y podría hacer un reportaje de cómo escuelas e institutos que por ley tenían la obligación de ofertar la asignatura de lengua asturiana no lo hacían, incumpliendo la ley. Como la Consejería de Educación de gobiernos distintos, de colores distintos, no voy a decir ineficaz, no, y era la inacción. O sea, no se perseguía ese comportamiento que iba contra el derecho del alumno o de la alumna a recibir clase de asturiano. Que la asturiano es una asignatura voluntaria y optativa. O sea, voluntaria y optativa son dos categorías distintas, pero es decir que no es obligatoria. Y entonces, claro, que cuando una asignatura que no es obligatoria estás persiguiendo a una persona que la escuelle por voluntad, eso es lo que sería a perseguir, sería ese comportamiento, ¿no? Y para mí indecente presionar a una familia. Primero eso, por comentar el tema del titular que decías. Lo de incentivar al alumnado a estudiarlo o a las familias, ahí está el problema de direcciones de centros escolares que bueno, y también para analizar el comportamiento de algunas direcciones en ese sentido, y también de la propia consellería. Hubo años que no salieron campañas de matriculación, hubo años que salieron tarde cuando ya pasó el proceso de matriculación, llegaban los carteles a los centros. Hay direcciones que llegan los carteles de matriculación con información de los beneficios de la asignatura y nunca ya tienen esa información ni a las asociaciones de padres y madres ni en la cartelería, en los espacios habilitados para ello en los centros escolares, y no pasa nada, ¿no? Y entonces, claro, lo de incentivar, hubo momentos que también pueden comprobarse y pueden constatarse que sí se hicieron campañas de matriculación, son los menos. Ahí necesitas una continuidad. Ahora, lo de la asignatura como una María, ¿no?
Bueno, y é algo que se di tamén de la asignatura de francés, ¿no? También, sí. La asignatura de francés agora, por unha cuestión que lle tamén, bueno, eso habría que dir non a les consecuencias, sino a les causes, ¿no? E que está detrás deses causes, parece que compite con la de asturiano nos institutos. La asignatura de francés también está considerada una María, porque claro, si los profesores de francés que tienen muy poco alumnado